6 de la mañana, 39 minutos. Está empezando el día 18 de la lucha de Miguel Uribe por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, y desde el atentado, el 7 de junio, ya ha sido sometido al menos a 5 cirugías informadas oficialmente por la clínica o por su familia. La última, la de anoche, fue la craneotomía, en la que el neurocirujano Fernando Hakim le cerró el cráneo, para decirlo en palabras simples, y como dice su esposa, un pequeño paso en el camino a la recuperación, aunque el paso no es tan pequeño. La cirugía en sí misma es una buena noticia. Explican los médicos que este es un tipo de cirugía que puede hacerse porque el cerebro se sigue desinflamando y porque tener la cabeza abierta aumenta el riesgo, por ejemplo, de una infección. Esa es la razón de por qué ayer sometieron de nuevo a una cirugía a Miguel Uribe, una cirugía que terminó antes de las 9 de la noche. La de ayer es una cirugía más de Miguel Uribe luchando por su vida en el camino al milagro, un milagro que espera la familia, que esperan los médicos y que espera el país entero. Miguel Uribe lleva entonces 5 cirugías, inclusive con la que llegó al hospital el sábado 7 de junio. También la que le hicieron después para evitar el control de la sangre, para que no fuera a causarle un problema mayor. Y finalmente la cirugía de urgencia que conoció el país el 15 de junio. A esa se suma la craneostomía, que eso es un procedimiento necesario para este caso, y también una traqueostomía, otro procedimiento de hace apenas unas horas, porque es un protocolo para todos los pacientes que llevan más de 12 días en una unidad de cuidados intensivos. Procedimiento normal y necesario en estos casos, con la buena noticia de que Miguel Uribe en todos sigue aferrado a la vida. Tienen razón el neurocirujano Hakim y la muy valiente esposa de Miguel, María Claudia Tarazona. Hay que seguir orando, porque esas oraciones interceden por el milagro desde el cielo, pero también le dan fuerza a los médicos, esos que hacen el milagro en la tierra. Fuerza de la que habló el neurocirujano en las últimas horas en sus redes sociales. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana, y la otra buena noticia es el rescate exitoso en el que terminó el secuestro de 57 militares en el Cauca, una situación de tal gravedad, situación que se ha vuelto paisaje y por la que los ministros de Defensa e Interior junto a la cúpula militar se reunieron extraordinariamente en Popayán, y de ahí salió la orden que es inédita de ese rescate. Y digo inédita porque antes de estas escenas de la disidencia usando a los civiles para echar del territorio y doblegar a la fuerza pública eran resueltas de otra manera, con diálogo, con intermediación de entidades como la Defensoría e incluso con organismos internacionales. Así pasó en la última sonada, que había sido en marzo, y también en el departamento del Cauca, en el Plateado, donde quemaron tanquetas con soldados que estaban dentro de ellas. Esta vez fue diferente. Las tropas entraron con una orden clara: rescatar, asegurar y capturar a los responsables, que sí tienen el control territorial, porque se movieron a sus anchas llevando a los militares de un punto a otro. Esta mañana hay 32 personas capturadas que estaban bajo órdenes de alias Kevin, Zamora, Giovanni y Tavares, uno de los cabecillas que ordenaron esta asonada. La Operación Justicia, que fue un éxito, termina con estos soldados sanos y salvos, pero es un triunfo parcial porque el problema de fondo continúa en el departamento del Cauca. Esta sería apenas una muestra de que la paciencia del gobierno parece haberse agotado, por lo menos un giro en la forma en la que se tratarán las azonadas, que ya se cuentan en más de 90 que se han registrado desde el 2021 y lo que va del 2025. Cauca tiene 65 de estos casos, Nariño 13, Valle del Cauca 4, Norte de Santander 3, Meta 3, Antioquia y Bolívar un caso cada uno, mientras que para la policía la cifra y el tema es mucho más complicado, porque se reportaron solo en el 2024 125 de estas azonadas. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. Tambores de reforma tributaria entre ceja y ceja del ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuyo despacho confirmó este fin de semana el arribo de ese proyecto de ley a partir del próximo mes
de julio, tributaria para recaudar 19 billones de pesos a fin de amortiguar el déficit fiscal de 71,5 billones, que según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no es culpa tanto del mayor gasto de este gobierno, sino más cuenta de una herencia que viene por cuenta de la administración anterior, lavada de manos a lo Poncio Pilatos, que según el ministro se explica por el legado del Fondo de Estabilización en el precio de los combustibles, una vena rota en el presupuesto general de la Nación que intentó cerrar ya este gobierno con aumentos en el galón de gasolina, llevándolo de 9.000 a 15.000 pesos a lo largo de año y medio e incrementándolo 60% en pesos corrientes y un 40% en términos constantes o precios reales si se descuenta la inflación, pero cura menor y solución paupérrima para una vena que sigue rota y que sigue abierta por el subsidio, esta vez a los precios del diésel, particularmente sensible porque afecta el transporte de carga, la cadena logística, la maquinaria para la agricultura y obviamente por todo ese lado del costo de vida y porque cada vez que ha intentado tocarlo la presidencia se convierte en motivo de tropel y en florero de lloriente con los camioneros del país. Vena rota que también ahonda el descuadre de las finanzas públicas y que motiva en gran parte la próxima reforma tributaria de Gustavo Petro, justo tras romper la regla fiscal, rompiéndola para poderse endeudar más de lo debido durante los próximos 3 años. Y una endeudada que intenta ahora amortiguar el gobierno con esta reforma tributaria con poquísimo ambiente en el Congreso, como es más que obvio, a escasos 11 meses de la primera vuelta presidencial, pero con el gobierno decidido a echarle manos a nuevas fuentes de financiamiento. Estás escuchando Blue Radio.